Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Compartiendo la Palabra, este espacio que nos sigue regalando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para crear en nosotros esa comunión, esa unidad como cristianos, como creyentes, como iglesia, esa unidad entre hermanos, esa unidad que solamente la causa, la encamina y la realiza el Espíritu de Dios en nosotros. Así que esta introducción nos sirve precisamente para adentrarnos en la palabra de este domingo, porque como sabemos llegamos ya al día 50. Bueno, hoy que es sábado todavía es el día 49, pero ya mañana domingo es el día 50, donde completamos esa cincuentena pascual, esos 50 días en los que hemos estado celebrando, meditando, viviendo lo que es la Pascua del Señor, la resurrección del Señor. Y como acostumbramos en estos videos, el sábado lo dedicamos a meditar las lecturas del domingo. Esa primera lectura, salmo, y segunda lectura, para irnos ya metiendo dentro de la palabra del domingo. Y mañana continuamos entonces con el Evangelio. Así que en la celebración del Pentecostés, de esta efusión del Espíritu Santo, tenemos como primera lectura habitualmente siempre el relato del evento. ¿Por qué 50 días después de la Pascua nosotros los cristianos celebramos el día de Pentecostés? Pues esta cronología, estos 50 días que nos dejamos guiar, están tomados del Evangelio según San Lucas, más que del Evangelio, del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los demás evangelios sinópticos y en el Evangelio según San Juan no aparece este conteo de 50 días hasta llegar al día de Pentecostés. Sin embargo, en el Evangelio según San Lucas sí muestra que a los 50 días hubo una manifestación de Dios, lo que se conoce en lenguaje teológico, escriturístico, como una teofanía, es decir, una fanía, fanos viene de manifestarse, teos es Dios, o sea, un Dios que se muestra, que se da a conocer, así como aparece en otros episodios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que leemos como primera lectura para la celebración de Pentecostés el texto que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. A los 50 días de la Pascua. Ya Pentecostés era una fiesta judía. Por eso el Evangelio, esa primera lectura comienza mostrándonos un reunirse, una ver personas de distintas nacionalidades en Jerusalén. Jerusalén, en los relatos y en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, en todo lo que se conoce como el Corpus Lucano, es decir, los dos libros de San Lucas, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, Jerusalén tiene una posición central. O sea, Jerusalén es el centro. Todo el Evangelio de San Lucas comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Comienza en Jerusalén con Zacarías ofreciéndole incienso al Señor en el templo y termina con Jesús muriendo y resucitando, apareciéndose a sus discípulos en Jerusalén. Entonces todo el Evangelio de San Lucas es un caminar hacia Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿dónde va a empezar? En Jerusalén. ¿Dónde va a terminar? Con Pablo en Jerusalén y desde Jerusalén va hasta Roma, que Roma se consideraba entonces el centro del mundo gentil o del mundo pagano, de aquellos que no profesaban la fe judía. Entonces desde ahí se difunde al mundo entero. Así que vemos que en el mismo Jerusalén, donde termina el Evangelio, comienzan los Hechos de los Apóstoles, porque Jerusalén para San Lucas no es simplemente un lugar geográfico, una ciudad dentro de un país, la capital de un país, sino tiene un misterio también teológico. De ahí nace la vida, de ahí brota todo, de ahí resucitó el Señor. Entonces es el centro de donde surge el Evangelio, surge la buena noticia al mundo entero. Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, le dijo a sus discípulos que ellos iban a ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Por tanto, Jerusalén viene siendo como ese punto de partida y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Es la primera lectura.
de esta celebración de Pentecostés. Cómo allí estaban los discípulos reunidos en una casa. Aquí se discute un poquito el término oikía, que parece que es la palabra griega original que está en esa primera lectura, si realmente era una casa doméstica, es decir, un lugar de casa, o también puede ser también, y no es equivocado, pensar en uno de los recintos del templo, porque el templo de Jerusalén tenía unos pequeños recintos donde se utilizaba para la oración de la mañana, y esos recintos utilizados para la oración de la mañana en el templo de Jerusalén se llamaban oikías. Por tanto, puede ser una casa como la casa de familia o puede ser un salón en el templo de Jerusalén que resulta bastante verosímil porque cuando se escuchó todo este ruido y todas estas manifestaciones de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo viene donde ellos, dice que enseguida todos esos judíos que se encontraban allí fueron al lugar. Por tanto, si era una casa, tenía que estar en un lugar bastante céntrico para que se escuchara en la ciudad y la gente fuera inmediatamente donde ellos, o era estos pequeños lugares que había en el templo de Jerusalén. Esto se lo dejamos a los expertos que lo discutan y lo analicen, pero sí vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Todos los relatos, los primeros 4 versículos, está mostrándonos cómo ese Espíritu va manifestándose, cómo se va. Utiliza mucho la simbología y utiliza mucho la simbología comparativa, como un viento era el ruido, y luego como unas lenguas, y luego esa misma palabra lengua que se utiliza para la forma que tenía el espíritu, se utilizará luego entonces como idioma. Los discípulos empiezan a hablar en lenguas. No es ese carisma que luego saldrá en la oración, que era una lengua compleja que no se entendía, sino eran lenguas reales, lenguas de las personas que estaban allí. Y empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles a mencionar quiénes eran los que estaban allí, de qué nacionalidades eran. Y hace todo un recuento desde la Mesopotamia, que es el extremo oriente, hasta Roma. Y va de oriente a occidente, o de este a oeste, mencionando las nacionalidades de los que estaban allí. ¿Qué es el evento de Pentecostés? La unidad en la diversidad. Cómo siendo tan distintos, somos uno en Dios que se manifiesta. Es lo que reza también el Salmo. El Salmo que tenemos para la liturgia, el Salmo 103 o 104, si lo buscamos en la Biblia, es un salmo largo, tiene 35 versículos, de los cuales la liturgia elige unos cuantos y nos muestra, es un salmo que alaba a Dios por la obra de la creación. Dios que crea y Dios que mantiene esa creación que es providente. ¿Y qué es la creación? Un soplar el espíritu para que aquello que era muerte se convierta en vida, se convierta en algo que es dinámico, que es activo, que existe, que se mueve, que habla. Es el Señor que transforma el barro en vida con su espíritu. Ese famoso ruaj, que es la palabra mnemotécnica también, es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo para manifestar ese espíritu, que es la vida que surge en la persona, en el mundo entero. Es un salmo también que tiene un sentido ecológico, porque como toda la creación está invadida de ese espíritu de Dios. No es panteísmo, no es que sea Dios, sino que Dios está presente ahí porque la mantiene en la creación, la mantiene existiendo. Y esto es también el espíritu que es unidad en la diversidad y espíritu que es también esa creación nueva, ese nuevo comienzo. Siempre los nuevos comienzos son hermosos y sobre todo si es un nuevo comienzo que brota de ese Espíritu de Dios en nosotros. Y así también pasamos a la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 7 y luego versículos 12 y 13. Son esos 2 trocitos que nos muestra San Pablo, ese discurso acerca del Espíritu también. El Espíritu que es el que nos hace profesar nuestra fe. Tú y yo tenemos un credo, ¿verdad? Que profesamos 12 artículos, 12 verdades acerca de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Iglesia y los bienes futuros.
Sin embargo, el credo original, ¿cuál era para los cristianos? Afirmar: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, el Kyrios. La palabra Señor en griego se dice Kyrios. Y el que hablaba la lengua griega utilizaba la palabra Kyrios para referirse al nombre sagrado de Dios que no se podía mencionar. Por tanto, decir Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, es afirmar que Él es Dios. Y luego entonces San Pablo nos muestra que cuando el Espíritu está en nosotros y nos hace afirmar que Jesús es Dios, eso hace que la diversidad o los dones o las capacidades distintas que hay en la comunidad de los cristianos se conviertan en un servicio. Utiliza 3 palabras: dones, servicios, y luego entonces utiliza también carismas o cualidades. Y esto tenemos que verlo dentro de este discurso o este texto del libro de la carta de San Pablo como esa manifestación del Espíritu. Va muy unida a la primera lectura. Como siendo distintos, siendo diversos, siendo tan diferentes, el Espíritu hace que nosotros seamos uno. Crea la unidad, la comunión, rompe las divisiones. Así que en este domingo de Pentecostés, pidámosle al Señor que podamos aceptar tantas diversidades que hay entre nosotros, pero que las diversidades no se conviertan en oposiciones, en contradicciones o en contemplación de superioridad e inferioridad, sino que ese espíritu haga que entre nosotros pueda haber unidad en la diversidad, pueda haber comunión a pesar de nuestras diferencias. Así que en la palabra de este domingo nos impulse a eso. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hemos visto noticias desgarradoras, como una diversidad en el color de piel se puede convertir en destrucción, en violencia, en muerte. Que no caigamos en eso dentro de nuestra fe. Que el Espíritu Santo pueda crear en nosotros esa unidad, esa unión, a pesar de nuestra diferencia de naciones, de diferencia de cualidades, habilidades y tantas otras diferencias que hacen que sea el mundo un lugar tan hermoso porque es tan diverso. Que el Espíritu Santo nos ayude a crear esa comunión en la diversidad. Que el Señor les bendiga y mañana continuamos con el Evangelio, que es esa aparición de Jesús en el Evangelio según San Juan para darles el Espíritu. Feliz día, feliz domingo de Pentecostés y que el Señor les bendiga.